Vamos a seguir en la asamblea plenaria del CEAL y ahora vamos a hablar, yo ya les adelantaba algo en el inicio, algo muy importante, el Internet de las cosas y la cibereconomía. ¿Cuáles son las nuevas visiones para integrar a las personas, a las empresas y a los continentes? Quisiera invitar, es moderador en este panel, Félix Sánchez, que es periodista de América TV de Estados Unidos, y estarán como panelistas Belacil Botelo, CEO de Bosch América Latina, Ana Inés Echeverren, CEO de Baking of Infocorp de Uruguay, Roberto Chavarría, presidente de Veritas Comunicaciones de Ecuador, Daniel Díaz Leiva, él está desde Estados Unidos, nos visita, es Counsel Foley and Lerner, y Luis Benaventes de BTS de Estados Unidos. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Félix Guillermo Sánchez, yo soy periodista, durante más de 30 años he estado haciendo periodismo político, económico aquí en Estados Unidos, además de empresario. Me place mucho estar aquí con ustedes. He visto, y quiero hacer este comentario rápido, crecer Miami a través de estos 30 años y es un placer ver un evento como este, que siempre he considerado que Miami es un poco la llave, la entrada hacia América Latina y al contrario, también la entrada de América Latina hacia Estados Unidos a través de Miami. De nuevo, bienvenidos a todos y es un placer que un evento como este, de esta magnitud, se haga aquí en la ciudad de Miami. Vamos a hablar del tema de la Internet, la importancia de la Internet, su crecimiento en los últimos 20 años y cómo ha afectado la vida de todos y cada uno de nosotros. Y ha afectado desde el punto de vista de las cosas que hacemos diariamente, cómo nos comunicamos, cómo llevamos nuestra vida diaria, afecta la política, lo afecta todo. Y vamos a hacer un poco un análisis sobre todos esos temas. Tengo conmigo aquí un destacado panel de invitados a quien quiero que les den la bienvenida, expertos en diversos temas sobre el tema de la Internet de las cosas, la Internet de las personas, y lo vamos a ir conversando. Quisiera también al final, como es habitual, costumbre, escucharlos a ustedes si tienen preguntas para que poder hacer esta interacción entre nosotros y ustedes. Tengo aquí a mi izquierda, voy a comenzar por la izquierda mía, Daniel Díaz Leiva, es un destacado abogado le doy las gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Ana Inés Echeverren, ella viene de Uruguay. Daniel es de aquí, de Miami. Ella viene de Uruguay. También Luis Benavente, de la Madre Patria España, está por allá. Me acompaña también Belacil Botelo, que está con nosotros, y Roberto Chavarría, presidente de Veritas. Cada uno de ellos tiene una expertise, una experiencia diferente que va a compartir con ustedes en el día de hoy. Y me gustaría comenzar con Belacil, que va a hablar un poco de la parte industrial de lo que es el Internet, y un poco tal vez él pueda hacernos esa diferenciación entre lo que es, qué es el Internet de las cosas, a qué le llamamos Internet de las cosas, Internet de las personas, y partimos de ahí. Adelante. Sí, gracias a CEAL por la invitación. Bueno, es sabido que en el año 2020 vamos a tener 7 billones, 7.000 millones, creo que se habla, de personas conectadas. Mas también en lo mismo año va a haber 50 billones de cosas interconectadas. Así que es
interesante distinguir entre la Internet de las personas y Internet de las cosas. Cuando hablamos de redes sociales, como se mucho habló acá, estamos hablando sobre la Internet de la comunicación de las personas. Acá vamos a hablar sobre Internet de las cosas, donde las cosas van a tener un enderezo en la Internet y van a se intercomunicar. Esto ya se está empezando a cambiar mucho el mundo. La forma como se va a hacer, se va a producir, ¿no? Cómo se va a hacer los desenvolvimientos de productos. Creo que cuando miramos que tenemos hoy sensores inteligentes, sensores micromecánicos capacitados de se interconectar. Esto hay hoy es disponible. La tecnología de Internet está disponible a todos. El tema de software, habrá mucho más desarrollo de software. Software va a tener un papel muy fundamental en la Internet de las cosas, que va a cambiar también el comportamiento de las personas, de los estudiantes, de la capacitación de los trabajadores. Y también el tema de almacenamiento de datos, que hablamos de nubes, de clouds. Ese es un tema que está resolvido porque antiguamente se preguntaba cómo poder lidiar con tantos datos. Clouds trae una solución muy inteligente de almacenamiento de datos para el Internet de las cosas. Y también la importancia de los datos, data mining, que va a ser muy importante para definir patrones en el futuro, para hacer negocios. Nosotros de Bosch estamos haciendo muchas inversiones en esta dirección, porque acreditamos mucho en lo que llamamos de Smart Factories, la industria 4.0. La base de la industria 4.0 es Internet de las cosas, donde todas las máquinas están se comunicando online, haciendo la optimización de capacidad, donde las fábricas tienen a través de RFID un control automático. Para tener una idea, se puede hacer hoy un inventario de una planta en algunos minutos, o que hasta poco tiempo se precisaba 3, 4, una semana, se cerrará la planta para se hacer un inventario. Así es lo poder que hay a través de la Internet de las cosas. Creo que Bosch hoy es una empresa que no solamente es un grande usuario de la Internet de las cosas en sus fábricas, en sus procesos, mas también va a ser más también un proveedor, porque hoy hacemos sensores, más de 6 billones de sensores que fornecemos a la industria de Internet de las cosas. Los sensores serán fundamentales para la Internet de las cosas. Para tener una idea, cuando pocos saben de esto, por eso yo voy a hacer un poco de marketing, cuando saca el celular, cuando saca una foto y hace esta mudanza de imagen, ese es un sensor Bosch que está acá, que tenemos la mayor participación de mercado, que Claro. son todos los celulares. Esos son sensores inteligentes, sensores geolocalizadores. Esto va a hacer tener un papel muy importante en la industria de las Internet de las cosas. Quiero ir ahora con Benavente, Luis Benavente. Como decía, él nos llega desde Zaragoza, España, y va a hablarnos un poco del tema de modelos de negocios y cómo la Internet, la nueva tecnología, se aplica a esto. Luis. Sí, hola, buenos días. Gracias por invitarme a estar aquí hoy. Siguiendo un poco con la evolución, con la definición del Internet de las cosas, tal vez es bueno elaborar un poquito más en la definición para saber por qué estamos hoy aquí. Todo empezó con el Internet de las personas. Estamos hablando ahora que hay 7 billones de personas que van a estar conectadas a Internet. Esto hizo que
tanto los procesadores que son necesarios para todos estos sensores cada vez han sido siendo más pequeños, cada vez han sido más baratos, cada vez han consumido menos energía. Esto ha posibilitado que se puedan poner pequeños sensores, que en realidad son pequeñas computadoras, que se pueden poner prácticamente a cualquier cosa. Esto, por un lado, ha facilitado la economía del Internet de las cosas. Por otro lado, tenemos que el Internet de las personas generaron cantidades masivas de información y ha habido empresas como Google, Facebook, han sido pioneros en esto, que han aprendido a manejar todas esas cantidades de información y a extraer conocimiento de esa información, de todos esos datos que estamos generando nosotros como personas. Esto es lo que ha posibilitado que ahora mismo con el Internet de las cosas, con todos estos sensores que van a generar muchísimos datos, sensores muy baratos, conectividad que tenemos prácticamente en todos los sitios, la información que todos estos sensores generan, somos capaces de tratarlo, que hace unos pocos años era impensable que nosotros pudiésemos extraer conocimiento de una cantidad tan inmensa de datos como se está generando. Ahora mismo no solo es relativamente sencillo, sino que es muy económico. No solamente económico en el sentido que es barato, sino que además es bajo demanda. Estando en la nube, cuando queremos utilizar recursos que están en la nube, pagamos una tarjeta de crédito, cuando dejamos de utilizarlo, dejamos de pagar y ahí nos olvidamos. No tenemos que hacer una inversión en infraestructura para poder tratar toda esta información. Esto, digamos, ha creado un poco la base sobre la nueva economía del Internet de las cosas, que a mí me gustaría llevarlo un poco más allá de meramente el tema de productividad, que es algo muy evidente y es muy claro, incluso del tema de extraer información de cómo estamos haciendo las cosas en nuestras empresas, sino que yo creo que puede llevarse un poco más allá y puede crear nuevas economías, en dos sentidos, fundamentalmente. En uno, en el que hace no mucho tiempo, cuando una de nuestras empresas quería sacar un producto nuevo al mercado, hacía un estudio de mercado, esto llevaba un tiempo, ibas a la fábrica, hacías todo el proceso de sacar, de componer el producto, que podía llevar 1 año, 2 años, y luego lo sacabas al mercado. Al poco tiempo ese producto ya o te lo ha copiado la competencia o se ha convertido en algo estándar y tienes que volver a sacar otro producto, con lo cual tienes que repetir ese proceso. Todos estos tiempos del time to market cada vez se van acortando más. Entonces, una vez que tú tienes un producto físico en el mercado es muy complicado cambiarlo. Sin embargo, si el valor lo pones más en una capa de software y no tanto en el producto físico en sí, es mucho más fácil seguir dotando ese producto de software, seguir dotando ese producto de nueva funcionalidad, lo puedes ir adaptando a las necesidades de los clientes. Eso es una parte fundamental del Internet of Things. Y otra parte que me gustaría resaltar en cómo afecta a los modelos de negocio es que hay empresas que están pivotando hacia los datos y los datos que pueden conseguir de todos estos sensores que ponen esos productos. Aparte de los ejemplos más típicos de Apple o Facebook, me gustaría dar uno de una industria que en principio no tiene nada que ver con la economía de los datos y viene del mundo de la agricultura. Esta empresa se dedicaba a vender tractores, sembradoras, todos los aperos que se utilizan en el mundo de la agricultura. Empezaron a poner los sensores. Estos sensores generaban toda esta información. Y lo que hace esta empresa, yo creo que es un modelo muy inteligente, porque lo que hizo es crear un mercado con externalidades cruzadas, que es, digamos, la aspiración a la que tienen muchas de las compañías ahora. Y es que, por un lado, todas sus herramientas están generando estos datos. Por otro lado, lo que hacen es, tienen consultores que, analizando los datos, recomiendan a los agricultores cuáles son los tipos de productos y cómo deben manejar su tierra para conseguir la mayor productividad posible. Esto es interesante en el sentido de que como tienen datos de muchos agricultores distintos en distintas zonas que hacen con metodologías distintas, que utilizan productos distintos, pueden comparar entre todos esos datos y por el otro lado ofrecen estos datos a consultores que pueden contratar a los agricultores para darles recomendaciones de cómo optimizar sus cosechas. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo crear externalidades cruzadas entre los dos lados y esta empresa simplemente crea la plataforma para que todo esto sea posible. Vamos ahora con Roberto Chavarría. Su experiencia, su especialidad tiene que ver con publicidad y mercadeo. Y creo que es fundamental, antes de llegar aquí y comenzar esta charla, este foro, estuvimos hablando de la Internet, las comunicaciones, su influencia en la economía, que es de lo que estamos hablando, pero también hablamos del tema político y cómo la Internet
influye también en lo que es la política. Sin entrar en el tema, hemos visto cómo muchos encuestadores, muchas encuestas no han dado los resultados que habitualmente en el pasado daban. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Brexit en Gran Bretaña, lo vimos en Colombia también, también en Colombia hubo una gran abstención con más de un 60% y se vio aquí en los Estados Unidos. Y yo quería que Chavarría nos hablara un poco de la comunicación, que es su experiencia, y a la hora, Roberto, como conversábamos anteriormente, de las encuestas, cómo también el tema de la Internet puede ir cambiando la metodología y cómo se han hecho las encuestas hasta el momento. Buenos días, encantado de estar aquí. Félix me ha cambiado el guión, pero vamos a comenzar con mucho gusto hablando de cómo el Internet de las cosas puede aplicarse en política y permitirnos conseguir resultados distintos de los que hoy conseguimos. Uno de los panelistas del panel anterior dijo algo muy interesante, dijo, crisis es ese valle que se forma cuando termina lo viejo y aún no empieza lo nuevo. Me pareció una definición genial de la crisis. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con las encuestas, encuestas de opinión pública que se hacen antes de las elecciones. Ustedes saben que las encuestas tienen una metodología que se construyó a través del tiempo, en donde poco ha variado, han variado posiblemente los medios de obtener información. Al comienzo Gallup diseñó unos cuestionarios y las entrevistas eran personales. Con el pasar del tiempo las entrevistas comenzaron a ser telefónicas y primero eran solamente líneas fijas, landlines, y luego teléfonos celulares. Y la toma de las muestras, random samples, parecidas, pero sucede que el elector ha cambiado. Estos tres casos que mencionaba Félix, del Brexit y lo de Colombia y lo de Estados Unidos ahora, tienen un denominador común, que es el voto escondido. Es ese voto que no se conoce porque la gente no lo quiere decir. Es un voto que también se conoce como vergonzante, o porque hay el riesgo social de que los demás se enteren que yo estoy a favor de un candidato que no es simpático o que tiene posiciones que son polémicas, o que estoy a favor de un referéndum muy comprometido con la vida nacional y tengo temor de que alguien se entere y reaccione con violencia, entonces no digo la verdad. Pues hoy día existe la forma de poder saber si la persona dice la verdad o no. Solamente tenemos que cambiar es la parte final de la encuesta y en lugar de hacer encuestas telefónicas con los sesgos que nos dan hoy día estas líneas telefónicas celulares que no sabemos exactamente quiénes son y dónde están las personas a las que entrevistamos. Y volvemos a la entrevista personal, pero ya no con un papel, con un cuestionario, sino con un iPad. El iPad tiene una cámara. Y si yo le doy al entrevistado el iPad para que vaya ponchando las respuestas, también estoy captando las expresiones del encuestado, el momento de contestar una pregunta. Hoy día hay una tecnología de reconocimiento facial que me permite reconocer 7 expresiones distintas y a través de eso yo puedo saber si lo que ve le agrada o le desagrada, si lo sorprende bien o lo sorprende mal o no lo sorprende. Aquí lo que falta es descubrir si dice la verdad o miente. Y en eso estamos en el camino de encontrar ese complemento para poder saber entonces en el momento de la respuesta si la persona que está contestando el cuestionario está diciendo la verdad o miente. Esa información será recogida y luego será interpretada por quienes tienen la capacidad de analizar esta data que se recoge a través de la cámara. Hasta ahí lo político. Pasemos entonces ahora a la parte publicitaria. Decía nuestro colega que estos sensores están en todas partes, son dispositivos que están interconectados entre sí en múltiples ubicaciones,
compartiendo información y se van alimentando mutuamente. También se puede utilizar en la publicidad exterior. Hoy día hay muchas vallas exteriores, outdoor signs, que tienen un beacon. Y cuando pasa una persona en su carro, ese beacon va a ver primero si la persona vio o no vio el aviso, el sign. Segundo, cuánto tiempo destinó a verlo. En condiciones adecuadas de luz y cercanía, el beacon puede inclusive reconocer si es hombre o mujer y si es blanco, afroamericano o es asiático. Esto nos permite ir targeteando, haciendo un targeting mucho más preciso para poner la publicidad hacia futuro, ir cambiando la publicidad de acuerdo al tipo de personas que pasan por esa carretera y la próxima vez que pase va a encontrar publicidad que es adecuada a ese target. Pero esto puede ser todavía mejorado si le ponemos inteligencia artificial. Si dentro de un centro comercial, en un shopping center, tenemos vallas o letreros LED que tengan un beacon y que estén conectados a un servidor que tiene inteligencia artificial, yo puedo tener una batería completa de comerciales, completa, para todos los sexos, todas las razas, todas las edades. Si la persona que pasa por la pared del centro comercial y ve la publicidad en la valla, en el letrero, yo inmediatamente voy a poder ver si le llamó la atención o no, el tiempo que le dedicó, y luego veré lo que ya sabíamos, si es hombre o mujer, si es joven o mayor, su raza, y en ese instante, en tiempo real, cambio el comercial. Estoy adecuando el comercial a la persona que me está viendo. Se va la persona y la siguiente persona que viene, pues será el mismo proceso. Esto puede todavía ser mucho más interesante. Imaginémonos que Google hace un acuerdo, una alianza estratégica o compra una empresa de vallas exteriores. Bueno, pasa lo que ya habíamos visto, pasa el consumidor en el carro, lo ve, pero ya no solamente que ve si dedica más o menos tiempo a ver la valla, sino que además, como es Google, me va a decir la ubicación, y si me da la ubicación, pues tengo yo Google Maps que me da ubicación, y como es Google, también puedo ir ¿cómo se llama? El App Store. Puedo ir a Google Play, puedo ir al Google App Store. Con eso yo voy a conocer esta persona, qué patrones de comportamiento tiene, qué tipo de conducta tiene, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, y ya se vuelve mucho más eficiente el mensaje, y en tiempo real yo puedo ofrecerle productos o servicios que esa persona esté interesada, porque yo ya sé cuál es su comportamiento cuando está comprando online, yo ya sé qué compra. Por lo tanto, lo que vamos haciendo es que la publicidad se vuelve mucho más eficiente y la inversión es mucho más medible. Hoy día nosotros compramos comerciales de televisión un costo por mil basado en mediciones anteriores, que yo espero que se repitan o se mantengan en el tiempo, y cuando termine el esfuerzo publicitario yo voy a hacer una encuesta para ver cuál fue el nivel de recordación, el nivel de comprensión de mensaje, y ciertamente pues veré si las ventas fueron lo que yo esperaba o no. Hoy día en medios digitales el costo por mil está basado en clics y al final es un click rate. Bueno, ya nos vamos a salir entonces de lo que es el Internet de las personas que hablábamos antes, sino que vamos al Internet de las cosas que está afectando a las personas. Y la publicidad cambia radicalmente, porque tanto la creación del mensaje como la difusión de mensaje ya no es una relación de Internet con personas, sino es una relación de dispositivos con dispositivos, que yo los puedo enriquecer si les pongo inteligencia artificial. Gracias, Roberto, y perdón por la curva y haber cambiado el guión sorpresivamente.
Vamos ahora con Ana Inés. Ella es experta en sistemas financieros y va a hablarnos un poco de la aplicación de la nueva tecnología en los sistemas financieros y algo que nos preocupa mucho a todos, que tiene que ver con la confidencialidad y también la seguridad de nuestra información. Adelante. Muchas gracias. No me quiero olvidar de agradecer al CEAL por incluirme en este panel y como miembro también del grupo. Yo pensaba, mientras los escuchaba hablar a los que hablaban antes, la industria financiera típicamente es como aburrida, ¿no? O sea, es conservadora, vemos números, planillas. Pero la verdad que la tecnología está cambiando eso y hoy la industria financiera es muy divertida. Están cambiando las reglas del juego y de hecho, por ejemplo, Roberto hablaba del marketing 1 a 1, ¿no? De llegarle al cliente con la oferta perfecta, con la oferta exacta, que es el sueño de todos los bancos, de cómo yo le quiero vender el producto que ese cliente necesite. El ejemplo típico, que es cuando uno entra a Internet y lee Internet of Things para bancos, es el de la heladera. ¿No? O sea, si yo empiezo a conocer a mi cliente en tanta profundidad porque conozco lo que hace en su casa, porque conozco que si en la heladera está tomando coca sin azúcar o con azúcar, y de hecho a qué velocidad conduce, qué auto conduce, yo podría ofrecerle, y de hecho en heladeras inteligentes me puedo imaginar perfectamente un cartel que diga: te estás quedando sin leche, sin Coca-Cola, ¿querés ordenarlo ya al supermercado? Y por supuesto pagarlo con tu tarjeta del banco, ¿no? Y eso, de hecho ya hay pilotos en Estados Unidos con algunos dispositivos electrónicos que permiten hacer eso, pero quizás esos sean los casos como más sencillos. Después también hay casos bastante más avanzados y que estuvimos hablando ayer. Ayer se habló mucho de seguridad y de confianza y de evitar transacciones ilegales. Qué fácil sería poder autenticar transacciones si yo conozco de un cliente, conozco 5 o 6 dispositivos que él posee, conozco su celular, conozco su tableta, su smartwatch, probablemente tenga un dispositivo en el auto. Entonces, cuando se baja en un ATM a retirar dinero o cuando hace una transferencia electrónica, si yo le puedo pedir que ponga su huella digital en el celular y además puedo identificar que tiene su smartwatch y además puedo saber que a tantos metros está su auto y todo eso está conectado, qué fácil sería poder corroborar la identidad de las personas y poder saber que esa transacción es legítima o no. Ese caso a mí me parece fantástico, todavía no se está aplicando de hecho, pero hay pilotos en Estados Unidos. Y también podemos optimizar muchísimo procesos para los clientes y para los bancos. Imagínense procesos de comercio exterior que hoy demoran y entonces en aprobar una carta de crédito el banco tiene que esperar a que el barco llegue y que se hagan todos los procesos en el puerto para entender que el embarque llegó o no llegó. Si yo pudiera mandar todos esos embarques con sensores que fueran mandando esa información automáticamente al banco, bueno, no solo el proceso sería mucho más sencillo, más barato, y además el cliente le podría llegar el dinero, se podría aceptar esa carta de crédito mucho más rápido. Entonces, estamos hablando de dar mejor servicio, de optimizar procesos. En las sucursales, en US Bank en Estados Unidos y en Westpac en Nueva Zelanda, ya hay beacons en las sucursales. Y los beacons que miden 2 cosas. Miden procesos, miden el tiempo que pasan los clientes en la sucursal para entender dónde es que demoran más, cuáles son los procesos ineficientes, eso estamos optimizando. Y también, por otra parte, reconocer a la gente, cuando la gente entra y pasa esa barrera que vos comentabas hoy, Roberto, saber quién es y que venga su ejecutivo de cuenta y que le pueda saludar y decirle: ¿cómo está, señor Roberto? ¿Qué es lo que necesita hoy? ¿No? Y dar un servicio diferencial. Entonces, creo que la Internet de las cosas está en la industria financiera, está mejorando el servicio al cliente, está mejorando los procesos y optimizando para el banco. Y una pregunta que hacíamos hoy, y quizás Félix la puede contestar ahora nuestro próximo disertante, es: a cambio de la optimización y de la personalización, ¿estamos perdiendo la libertad? Daniel Díaz Leiva. Ese es el balance delicado. Obviamente, dentro del marco regulatorio que se tiene que implementar,
es tomar en cuenta la sensibilidad de la información que estás accesando y obviamente es la pregunta y el debate político existente. Tenemos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, un senador, Rand Paul, que aspiró a la presidencia en esta última contienda como republicano, que siempre habla de esto, ¿no? O sea, estamos dispuestos a retirar nuestro interés en nuestra confidencialidad y esa es una pregunta que todos tenemos que hacer. Al final del día, todo esto suena fenomenal, es optimizar no solamente sistemas, sino nuestra vida. Yo quisiera hablar un poco sobre mi experiencia personal representando un cliente como Lyft, que es la competencia de Uber aquí en Estados Unidos. Es algo que es transformadora, no solamente desde el punto de vista de cómo las personas transitan la ciudad, pero cómo se va a formar las ciudades del futuro, o sea, los smart cities. Estamos en aulas aquí a nivel local con el condado, estamos en sociedad para que ellos usen la información que están grabando de todos los usuarios de Uber y de Lyft, básicamente para determinar los corredores de tránsito que más se transitan por los usuarios para mejor dedicar sistemas de tránsito público y igual eliminar infraestructura. O sea, así que las ciudades van a mitigar sus costos en infraestructura, en inversión en infraestructura, van a seleccionar lo que ellos tienen que optimizar. Así que situaciones así, igual clientes que represento en el ámbito de inmuebles, desarrolladores de propiedades. Hoy en día hay un movimiento a eliminar sistemas de parqueo. Las personas están hoy en día, específicamente los millennials, retirándose de los coches. No están conduciendo, no están comprando coches, no están rentando coches. Básicamente están usando o tránsito público o Uber and Lyft, básicamente para ir al college, ir al trabajo, ir a visitar a su familia, salir en la noche. Y toda esa información que se está colectando básicamente se va a usar estratégicamente para desarrollar ciudades en el futuro, desarrollar edificios en el futuro. Y regresando a tu pregunta, ¿a qué costo? O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo se está vigilando, todo. O sea, tú sales a las 2 de la mañana a ir a un lugar, saben dónde vas a estar yendo. Así que Big Brother's watching, básicamente, al final del día. Y esa es una pregunta que todos tenemos que tener presente mientras que vayamos creando un sistema regulatorio sobre confidencialidad y sistemas nuevos de tecnología. Daniel es abogado y es interesante que Ana Inés haya tocado el tema de la protección de información, la confidencialidad. Y eso tiene que ver primero con nuestra privacidad, tiene que ver con nuestros derechos individuales, pero va más allá. Inclusive a la hora de hablar de la seguridad nacional, muchas veces se pone en una balanza. ¿Cuál es la balanza? ¿Cómo se logra el equilibrio entre tener la información necesaria sobre un ser humano y no violar a través de las nuevas tecnologías su privacidad y sus derechos civiles? No, es súper importante y se trata sobre la conversación y el debate de Big Data, ¿no? En términos de lo que pasó el Patriot Act con 911, obteniendo mucha información de todas las llamadas, scrubbing la información, o sea, que tengamos en mente la privacidad de las personas, pero definitivamente yo creo que es una conversación muy importante, muy delicada sobre los derechos humanos, o sea, libertades de expresión, libertad de información. Es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta. Regreso al otro lado, Besabiel nuevamente, que él nos hablaba de la parte industrial. Les pido además a los panelistas, no tienen que seguirme a mí específicamente, si quieren entre ustedes interactuar para crear no un monólogo, sino un diálogo, sería lo ideal. Adelante, Besabiel. ¿Lo ve? Ok. Creo que Daniel dice es un punto importante que nosotros de la industria de Bosch estamos preocupados mucho y que lo cambio del comportamiento de las personas, lo cambio de los modelos de negocio, nos creemos que la Internet de las cosas va a traer algunos disruptivos negocios
que las empresas que van a hacer los negocios no futuro no son las mismas que existen hoy. Es muy interesante que no tema Internet de las cosas, la tecnología del futuro hoy está muy envasada en la innovación. La innovación se hace en startups, en cooperaciones. Esto va a cambiar bastante. Los modelos de negocio se cambian. Y la otra cosa que para mí para nosotros de la empresa es muy importante, que discutimos tal vez en el panel anterior, las generaciones, lo tipo de persona, de trabajador que vamos a necesitar en lo futuro, que se cambia totalmente. La capacidad de una persona que va a trabajar en una fábrica va a ser otra, porque lo tipo de trabajo que va a hacer va a ser diferente, mucho más especializado, con mucha más capacidad de software, de análisis inteligente, analítica, porque las máquinas van a hacer los trabajos. La robotización, la automación de la industria va a seguir muy fuerte en función de la Internet de las cosas. El tema de datos es fundamental. La pregunta que no está clara es ¿a quién pertenecen los datos que va a estar fluyendo en las nubes, en las muchas nubes? Nosotros de Bosch, por ejemplo, creamos nuestra propia nube, lanzamos el año pasado, para poder dar confiabilidad, confidencialidad de datos a nuestros clientes. Que cuando se va para el tema movilidad, por ejemplo, de vehículos conectados, es muy importante tener confidencialidad de los datos, principalmente cuando se va a tecnología como Autonomous Drive, cosas así. Así que es un desafío que creo que estamos empezando. Estamos en el inicio, no hay legislación todavía clara, tenemos que tener legislación, mas no es un camino de vuelta. Tal vez Daniel puede comentar más sobre el tema de la educación, que va a cambiar mucho. Sí, quisiera tocar un tema que tocaste legal antes de llegar al tema de educación, porque aquí en el sistema legal de Estados Unidos todo está basado en precedencia, ¿no? Y se han creado los elementos para que uno tenga o no tenga expectativa a la privacidad en información, en datos de su vida. Obviamente las personas, por ejemplo, públicas, políticos, tienen muy poca expectativa a la privacidad por su vida pública, pero nosotros no somos políticos, nosotros acá somos individuos privados. Así que eso es algo que se va en las cortes y a través de los años determinar quién es dueño de esa información. ¿Tienes el derecho a privacidad dentro de las cosas que estás haciendo en tu dispositivo? Nosotros entramos en aplicaciones, en páginas web, que siempre entran y te dan un pop-up, ¿no? Que básicamente es un contrato con las aplicaciones o un contrato con la página web que estás visitando. Te prometo que 99% de las personas aquí no lo lee y click agree. Así que eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Básicamente estamos contratando con esas personas que están obteniendo la información de tu visita a la aplicación o tu visita a la página web y básicamente se lo has entregado con ese contrato. Y nadie toma en cuenta esas decisiones cuando entran en esas páginas web o en esas aplicaciones. Así que, desde el punto de vista legal, en el marco existente, si nosotros tenemos el derecho a esa privacidad, yo te respondería que no. Cambiando de tema al tema de educación, tengo el gran honor, el año pasado el gobernador del estado de la Florida me nombró a la Junta de Directores a Miami-Dade College, que es el college más grande de los Estados Unidos. Tenemos más de 165,000 estudiantes, el college más diverso de Estados Unidos, y obviamente Miami, que es una de las ciudades que está creciendo, el crecimiento ha sido extraordinario. Muchos de ustedes conocen esta ciudad y han visto no el cambio en 20 años, sino en los últimos 5 años. Ha sido increíble. Mucha gente está desplazado por todos estos cambios tecnológicos, no solamente aquí, obviamente esto se debatió en el ámbito político ahorita que se determinó, o sea, en la campaña presidencial.
Escuchamos a ambos candidatos con una retórica bien populista, tratando de regresar trabajos que sean exportados y que en el futuro iban a haber fábricas de nuevo y que te iban a reemplear en tus fábricas. Y esa es la gran mentira. O sea, eso nunca va a pasar. Lamentablemente no podemos competir en ese espacio, pero de punto de vista de educación, por ejemplo, organismos, instituciones como Miami-Dade College, en los últimos 2 meses pasamos un título que es primera instancia en los Estados Unidos que se ha hecho, un título de Big Data, que básicamente te va a preparar, te va a educar sobre el tema de Big Data, cómo obtener la información, cómo analizarlo, cómo tomar decisiones, cómo ofrecer soluciones a las empresas privadas para poder ejecutar en planes basados en la información que están obteniendo. Ese es el futuro de la educación. Igual Miami-Dade College, para los usuarios, o sea, los estudiantes acá, son $10,000 los estudios, que en comparación con el resto del país, gran parte de las instituciones públicas llegan a $40,000 al año. O sea, las instituciones privadas más todavía. Le hace a las personas normal y corriente imposible accesarlo y es necesario tener instituciones como Miami-Dade College en tu comunidad para dejar acceder a esas personas una educación para competir en el futuro. Hablando es un poco el paso de la era industrial a la era tecnológica. Yo quería comentar con ustedes, había anotado aquí una frase que me parece que tiene que ver mucho con la educación, con lo que estaba diciendo Daniel, que es una frase que pronunció hace más de medio siglo atrás John F. Kennedy. Dijo: si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyan puestos de trabajo, también deberíamos de tener la capacidad de hacer que las personas que han perdido sus empleos se preparen para que puedan volver a trabajar. Me parece, hace más de medio siglo dijo eso y creo que en el mundo que estamos viviendo, con los cambios que estamos viviendo, es una frase digna de estudiar. Pero bueno, regreso con Luis. Luis, adelante. Sí, me gustaría elaborar un poco sobre lo que ha comentado Daniel. Primero, estoy totalmente de acuerdo con el tema, con la falacia de que los puestos de trabajo, especialmente los blue collars, van a volver a los países desarrollados. Creo que es imposible, creo que no hay vuelta atrás en ese proceso. Pero no solo no hay vuelta atrás en ese proceso, sino que va más allá de los blue collars. Yo creo que ya los white collars también están ya siendo totalmente amenazados. Antes estaba comentando Roberto y Ana, estaban dando ejemplos de cómo con todos estos datos que están colectando, todos estos sensores que se encuentran distribuidos prácticamente por todos los sitios, todos esos datos están siendo tratados con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, no es tan inteligente, necesita muchísimos datos, muchísima información para tomar decisiones adecuadas, pero una vez que tiene la cantidad de datos que ahora tienen, las decisiones son correctas. Ellos estaban dando ejemplos de cómo automáticamente los sistemas darían recomendaciones de cómo ofrecer mejor los productos, cuál es la publicidad más adecuada, qué publicidad va a tener más impacto en nuestra persona. Esas decisiones ya no las están tomando personas, esas decisiones las están tomando máquinas. La pregunta es, ¿vamos a necesitar especialistas que sean capaces de programar estas máquinas, que sean capaces de trabajar en estos algoritmos? La pregunta es, ¿cuánta gente necesitamos trabajar en estos entornos de la economía? Y si esa cantidad de personas, esa cantidad de puestos de trabajo que necesitamos, van a poder cubrir todos los puestos de trabajo que van a desaparecer en otros sectores de la economía. Esto es una de las grandes tendencias que yo veo. Hay otra tendencia y es que muchos de los modelos de negocio que se están desarrollando tienen un efecto de red muy poderoso. Daniel, conoces bien el tema de Uber. Es muy complicado competir con una empresa como Uber cuando ya se ha establecido en un país. Es lo mismo pasa con WhatsApp o con Facebook. Es imposible competir con ellos porque el valor de una red es el cuadrado del número de usuarios. Una vez que tiene una masa crítica es imposible penetrar ese mercado. Sin embargo, si miramos a cualquiera de estas empresas, WhatsApp la compró Facebook por $21.000 millones cuando tenía menos de 100 personas y no tenía revenue. Es mucho valor, pero es mucho valor, tiene un retorno en capital muy importante para la gente que puso dinero en WhatsApp y tiene un retorno de trabajo muy importante para los trabajadores que trabajaban en WhatsApp, pero nuevamente eran menos de 100 personas y al mismo tiempo se destruyeron miles o cientos de miles de trabajos en la industria de telecomunicaciones en todo el resto del mundo.
Entonces, hay una tendencia, si unimos estas dos tendencias, vemos lo que está ocurriendo en gran parte de los países desarrollados, y es que el porcentaje de trabajadores con una educación o con una formación media está descendiendo su peso en las economías de los países desarrollados. Hay más trabajadores con una formación muy especializada, más o menos los mismos trabajadores con especialización muy baja, pero esto está ocasionando que hay una ruptura, hay un desplazamiento dentro de las clases sociales, donde hay una élite de trabajadores súper formados que tienen un gran valor, hay un porcentaje de la población de trabajadores con muy poca formación que siguen teniendo los salarios más bajos, pero toda esta capa intermedia se está viendo desplazada. Yo creo que la gran pregunta es saber cuántos de estos trabajos súper especializados van a poder reemplazar parte de los trabajos, digamos, de la capa media, que es la que está desapareciendo ahora. Y esto conecta un poco con parte del descontento que se ve en algunos de los países y parte de los resultados que hemos visto en las últimas elecciones. Roberto, bueno, hemos hablado de diversos temas, ¿no? Hemos hablado de la seguridad, hemos hablado de la preparación, la capacitación para estos nuevos puestos de trabajo, lo que se avecina en la tecnología del futuro y en el mundo del futuro. Y de nuevo, Roberto es experto en comunicación, mercadeo. Quisiera un poco el enfoque, la perspectiva desde ese ángulo. Bueno, habíamos hablado de comunicaciones, de marketing antes, y cómo a través de las comunicaciones masivas íbamos reduciendo el objetivo y micro-targeteando al consumidor. Pero también ha cambiado el marketing en la tienda, in-store marketing. Hoy día, una persona llega a una tienda, hay un beacon o varios beacons conectados y van viendo a dónde se dirige la mirada de la persona, qué tipo de ropa busca, qué colores prefiere, y va registrando patrones de comportamiento, que por cierto, lo que decía Luis hace un momento es interesante, la inteligencia artificial no nace, se hace. Es la inteligencia de las personas que a través de la información que le dan a los dispositivos que luego recogen la información, que se va convirtiendo en inteligencia cuando no ha nacido como tal. Hay el termostato Nest, cuando lo colocan no sabe cuál es el tipo de temperatura a la que nos gusta dormir, ni a la que nos gusta dejar el apartamento o la casa cuando salimos, ni a qué hora nos gusta a nosotros subir o bajar la temperatura durante la noche, y en qué época del año vamos a tener temperaturas más altas o más bajas. Pero después de un año, Nest ya sabe perfectamente a qué hora nos gusta la temperatura más alta o más baja y en qué época del año es más caliente o más fría, dependiendo cómo cambie la estación. A partir de ahí, nunca más nos vamos a preocupar nosotros de regular la temperatura dentro de nuestra casa o nuestro departamento, porque ya hay inteligencia artificial, pero ha sido producto de ir registrando nuestro comportamiento durante un tiempo. Volviendo a lo del in-store marketing, esta persona que ya se ha visto a dónde dirige la mirada, qué tipo de ropa le gusta, qué colores, ya no hay dependientes suficientes en las tiendas para atender a todas las compradoras. Entonces hay unos terminales ahora, se acerca la compradora y en el terminal va a poner qué tipo de prenda o el modelo del vestido o de lo que fuere, igual el color que quiere probarse y la talla que quiere que le pasen. En ese mismo monitor le va a decir qué probador está desocupado. Cuando ella llega al probador, ya está en el probador la ropa esperándola. Se ha recogido una gran información, valiosísima data, pero además ha habido eficiencia en el tiempo. No hubo una empleada que estuvo ayudándola y la persona estuvo viendo y regresando. Hubo muy buen servicio, porque la persona que fue a comprar se sintió muy bien atendida, pudo comprar rápido lo que quería, el probador estuvo ocupado poco tiempo, y eso es marketing. Entonces, el Internet de las cosas facilita
la vida del comprador en términos de decisión de compra, de información para tomar una decisión de compra. Volvemos luego, nuevamente al tema de la libertad, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo malo sería que la persona no se enterara. Pero si la persona se entera, está aceptando limitar su libertad en términos de recibir un servicio más eficiente. Cuando entramos a Internet a comprar, estamos dando información, nadie nos está obligando. Cuando ponemos información en Facebook, nadie nos está obligando. Cuando subimos fotos en Instagram, nadie nos está obligando. Lo que pasa es que luego nos sorprendemos de que eso que nosotros libremente hicimos se puede venir en contra nuestro, pero ya no es un problema de los demás, sino un problema que comienza con uno mismo. Ana. Félix, nos quedan 1 minuto y medio y nos vamos a las preguntas, pero yo solo, mientras Roberto, estabas hablando, me acordaba de un caso, porque ¿qué pasa? Esto suena mucho a que estamos usando la tecnología para venderle, ¿no?, a la gente y saber lo que hace y espiarla y tener control de alguna manera. Yo creo que también se puede usar para el bien y creo que es mucho, ayer se habló mucho de cuál es la misión de nosotros como empresarios en nuestras empresas y qué es lo que queremos hacer y que eso paga a largo plazo. Yo soy creyente de eso. Entonces, me gusta mucho un ejemplo de un banco canadiense que tiene un sistema de finanzas personales que se puso muy de moda hace unos años, en donde la gente se pone objetivos, ¿no?, de ahorro, de lo que fuere, y una aplicación que lo va ayudando a entender si llegó a su meta o no llegó a su meta, y empezar a educar también financieramente a las personas. Y este banco canadiense lo que hizo, que no me puedo acordar el nombre, pero después se los cuento, lo que hizo es crear una cuenta de ahorro que se llamó Healthy Account, y le dio gratis a las personas o smartwatches o balanzas para que pusieran en sus casas con sensores, y entonces las personas se tenían que poner objetivos no de ahorro, sino de mejorar su vida, mejorar su peso, mejorar la cantidad de ejercicio que hacían, y entonces esto automáticamente se iba midiendo a partir de las aplicaciones de esos smartwatches o a partir del peso de la balanza que se conectaba con el banco, y el banco le iba dando dinero en su cuenta para que ahorrara en su Healthy Account, ¿no? Entonces creo que, como todo en la vida, y como decían hoy en el panel anterior, las cosas se pueden usar para el bien o para el mal. Yo estoy confiada que nosotros vamos a hacer que esto se use para el bien. Lo que no cambia es el tiempo se nos fue, terminó. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que hemos hablado de diversos temas. Si tienen alguna pregunta, por supuesto que acá los panelistas estarían dispuestos a contestar. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sebastián Chavarría, de Ecuador. Esta es una pregunta para Bezaliel de Bosch. Sabemos que el Internet de las cosas, uno lo piensa y es más común escucharlo en el ambiente del hogar, ¿verdad? Pero la realidad es que el Internet de las cosas va a tener el mayor impacto en la industria, ¿okay?, que es donde más va a crecer en los próximos años. Entonces mi pregunta un poco concreta, ¿no? Quiero saber qué está haciendo Bosch para hacer de las fábricas y las industrias más eficientes en cuanto a tecnología y Internet de las cosas. Gracias por la pregunta. Sí, como dice, la interconectividad de las máquinas es un punto muy importante para aumentar la productividad de la producción. Voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo muy claro es la manutención predictiva. Hoy, con sensores inteligentes interconectados, se puede, en las herramientas de las máquinas, se puede muy rápidamente hacer cambios, setups de máquinas, de herramientas, y ayudando a hacer una manutención predictiva. Así puede se economizar
40%, o ganar 30-40% de productividad. Es un ejemplo muy práctico. Lo otro es la aplicabilidad de RFID en todos los productos. Así que nuestro objetivo hasta 2020 es que todos nuestros devices van a tener un enderezo en la Internet que producimos para hacer rastreabilidad, para hacer, como se dice, lo inventario de las plantas. Así es, son dos ejemplos muy prácticos que la Internet de las cosas va a cambiar la forma de la producción. No sé si respondí tu pregunta. Sí, tenemos que hacer muchas inversiones. Tenemos plantas ya muy avanzadas con la Internet de las cosas en Alemania. Es lo punto que para nos, dice también, es importante, el entrenamiento de las personas que van a seguir con esa nueva tecnología en el futuro. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Parece que no. Les agradecemos mucho el que hayan estado aquí. Gracias. Gracias a los panelistas. Muy bien, muchísimas gracias por este gran tema que hemos tenido ahora del Internet de las Cosas. Nos viene el almuerzo, podemos compartirlo justo en la sala contigua, como fue el día de ayer. Y a las 2 en punto, hoy comenzamos nuevamente nuestra plenaria con una agenda muy nutrida. Gracias y buen provecho.